¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 13 de diciembre del año 2022. Estimado Rodrigo Ortiz, como siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues va poco a poco terminándose el año. Hay noticias interesantes aún, datos en México que han surgido. Platícanos cuál es el dato que tienes ahí. Así es, estimado, lo dices muy claro. El año se empieza a terminar, entonces las noticias por ahí empiezan a hacerse menos por las vacaciones que empiezan. Antes del análisis de hoy, estimado, pues primero una felicitación retardada para todos aquellos que son banqueros. Hay que recordar que pues juntaron el Día del Banquero con el de la Virgen de Guadalupe, casualmente, pero pues una felicitación por el Día del Banquero a todos mis amigos banqueros o que trabajan en el sector financiero y que fue su día. Muchas felicidades. Y ya pasando acá, estimado, por ese motivo, el día de ayer no tuvimos operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pero sí en Estados Unidos, estimado, donde en la semana, pues en Estados Unidos hemos tenido utilidades muy mínimas. Prácticamente podemos hablar de que la semana cerró flat, cerró tablas o pequeñas bajas, y demás, estimado, pero pues estamos, ahora sí que el movimiento que está en espera, estimado, el más importante de todos los movimientos, es el movimiento de la Reserva Federal. ¿Qué va a hacer? Tiene junta el día miércoles, estimado, en espera de ver qué decisión toma, pero más que la decisión, porque la decisión prácticamente ya está decidida. Prácticamente todos dicen que va a subir en punto 5 la tasa de interés, dejándola entre 4.25 y 4.50. Eso es lo que espera el mercado, lo que todos han descontado, pero lo que va a estar más atento el mercado es en el discurso, lo que diga la Fed de futuras subidas de tasa. Eso es lo que va a mover el mercado, estimado. Eso es realmente lo importante y eso es realmente lo que va a hacer que el mercado se mueva. Entonces, hay buenas expectativas ahorita, por eso el día de ayer lunes las bolsas subieron fuertemente, que hizo que ahora sí que emparejara la semana pasada, si no pusiéramos cerrado la semana con pérdidas. Pero esa es la noticia importante, el discurso de la Fed, qué va a decir, qué va a hacer. Recordemos, lo hemos platicado ya en algunas ocasiones, estimado, que la inflación ha estado bajando, lo cual es una buena señal, es una señal que puede ayudar a la Fed en su decisión, en lo que va a hacer. Pero vamos a ver la Fed qué piensa, qué dice o qué otras cosas está viendo que nosotros no vemos, que por ese motivo su decisión puede ser diferente de aquí al futuro. Entonces hay que ver, incluso digo, no lo veo, realmente no lo veo probable, pero una de esas pudiera ser que la Fed ya incluso hable de cuándo va a empezar a bajar las tasas, lo cual por la situación actual no lo creo, estimado, no lo veo realmente que vaya a pasar, pero al final puede ser una opción. Entonces, muy atentos el día miércoles, la siguiente semana vamos a estar aquí platicando qué dijo, qué pensó y demás la Reserva Federal. Esa es la noticia más importante de esta semana y lo que mueve a los mercados, estimado. Sí, estimado, creo que bien lo dices tú. La Fed como tal no esperamos que vaya a bajar la tasa, pero lo cierto es que la inflación sí está cediendo. Los datos son claros, la inflación está cediendo en algunos países. Es importante, es un dato interesante porque quiere decir que algunos de los factores se están conjugando para que pueda darse esta bajada de la inflación. Eh, También aunado a que es un buen momento para que la inflación ceda porque es un mes donde hay mucho consumo, entonces se pensaría que la gente tendría miedo al consumo, pero al parecer pues no se nota así, sino lo veremos seguramente en enero, a mediados de enero, cuando veamos los resultados del último trimestre del año y ver también cuál fue el consumo y el comportamiento del consumo de las personas durante este fin de año. Y el dato de México, estimado, que me parece interesante, la inflación está bajando también en México, creo que es un factor interesante. Eh, Algunos factores están haciendo que la inflación ceda, estimado, ¿cuál podrían ser?
Sí, mira, estimado, lo dices muy bien. Aquí en México tenemos que la inflación bajó mes con mes, o sea, ya la inflación está en 7.84. Es un dato grande, hay que ser muy honestos, o sea, sigue muy fuera de los rangos, de lo que el Banco de México espera, de lo que se quiere, pero al final ya pasó el pico, ¿no? Ese pico que veíamos arriba de 8% de inflación y demás, ya está cediendo. Entonces ya hay muchos analistas, muchas cuestiones que ven que la inflación va a ceder. Esto hay que traducirlo a nivel mundial, ¿no? Lo hemos platicado las semanas que ya en varios países se empieza a ver que ya pasó el pico de la inflación, o así pareciera, porque ya empieza a hacer inflaciones elevadas, pero menores a ese pico que tuvimos por ahí de septiembre. Hay análisis, lo hemos platicado aquí, que dicen que ya para el próximo año va a bajar porque hubo cuatro principales cuestiones que hicieron que la inflación se disparara en el mundo y que esas cuatro principales factores ya solo va a quedar uno. ¿A qué factores se refieren? Se refieren a la pandemia, a los estímulos que se dieron por la pandemia, todo el dinero que se distribuyó, la guerra en Ucrania, la cadena de suministros, cómo fue afectada, y se me está yendo, estimado, y China, el cierre de China por COVID. Entonces, ya los cierres en China los he platicado, otras han estado regresando, pero ya ha habido manifestaciones y demás. Muy probablemente ya estamos en esta recta final de los cierres en China que no van a haber. Entonces, eso ya para el próximo año podemos descartarlo. Podemos descartar la cadena de suministros, la cual ya empieza a llegar a su normalidad. Simplemente, pues se está terminando de llenar los canales, pero como por esa oferta que había ahí volando, pues ahora, perdón, por esa demanda que había volando, pues no he terminado, pero para el próximo año se espera que ya terminen, así como los estímulos fiscales que ya se suspendieron, estimado. Entonces, esos tres factores el próximo año ya no van a estar afectando, ya solo va a estar afectando la guerra de Ucrania y Rusia, es lo único. Entonces, esto hace que muchos analistas vean que si esto va a ser así, el próximo año ya se va la inflación se va a controlar. Otros lo ven complicado que el próximo año se controle, o sea, sí va a ser menor a la de este año, pero pues con posibilidades de todavía ser alta y ya llegar a números normales para 2024. Solo dos escenarios, pero pues ya se empieza a terminar esto. Sin embargo, estimado, lo hemos platicado, en la mesa sigue el tema de la recesión. Ese miedo a la recesión sigue existiendo, estando muy latente, estando muy vigente, está en la mente de los consumidores, en la mente de los analistas, en la mente de todo el mundo. Entonces no es una cuestión ahí fácil, pero esto sigue, ¿no, estimado? Entonces, lo que tiene que ver con el tema de la inflación son los factores que dicen ya parece estar cediendo, ya parece que va. También otra cuestión que puede ayudar con la inflación a nivel mundial. Estos últimos tiempos, nosotros no lo vivimos en México, estimado, porque tuvimos el efecto totalmente contrario, pero a nivel mundial el dólar se apreció contra prácticamente todas las monedas. Fueron pocas las monedas que lograron sobrellevar esto y que el dólar no se les apreciara, sino que incluso se debilitara, por decirlo así, o sea, que perdiera valor. Entre ellos fue el peso mexicano, incluso lo hablamos aquí, ¿no? Se hablaba de un superdólar, ahorita vemos un dólar cotizando cerca de los 19.90, entonces mucho menos de lo que se estima, ¿no? Normalmente eso lo tenemos en la cabeza que es a 20, llegó incluso a 19.30, ahora está a 19.90, entonces no, está por debajo del valor que nosotros creemos que tiene. Entonces, esto es bueno porque México se ha fortalecido, pero por el otro lado, lo que les platicaba de que el dólar ha estado subiendo, este es el índice dólar, ¿no? Y el índice dólar ha estado subiendo bastante en los últimos meses, el dólar apreciándose contra una gran cantidad de monedas y parece también que ya llegó a un techo y ha empezado a disminuir. Esto es sumamente también importante e interesante porque con estos datos, estimado, de que el dólar empieza a ceder en esto, pues ayuda a reducir bastantes precios. ¿Qué pasa? Muchas veces pues, le vendemos a Estados Unidos, allá hay más dinero y demás. Entonces, estamos exportando y entra el dinero al país. Cuando llega ese dinero por exportaciones caras, porque el dólar subió,
le van a vender al consumidor final más caro, porque el dólar estaba más caro, pero el dólar ya va a empezar a disminuir, empezando a perder un poco de valor a nivel mundial, normalizándose, hace que los precios en automático de cuestiones que se importan de los Estados Unidos bajen de valor o bajen su precio conforme a la conversión del tipo de cambio. Entonces, esto ayuda a ir disminuyendo el precio de las cosas. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Petróleo y gasolina. Si eres un país que importas petróleo o importas gasolina de los Estados Unidos, y entonces tú compras el litro, o sea, no te lo venden por litro, porque el litro te saliera a dólar, o sea, 20 pesos, pues si el dólar había subido a 25 pesos, pues el litro te van a vender a 25, bueno, 28, 30, pero si ya ahorita el dólar, que te venden la gasolina a $1 y el dólar ya está en los 20, pues para ganar algo te lo van a vender a 22, 23, entonces ya bajó el precio de los 28 que estamos platicando a 23 ese litro de gasolina, y así con varios productos. Entonces este efecto de que empiezan a bajar los precios, que empieza a bajar el dólar, baja los precios y ayuda a controlar la inflación a nivel mundial, a poner un poco en orden y quitar ese desbordamiento que traíamos. Entonces son factores que están ayudando a controlar la inflación a nivel mundial y que por ende nos ayudan a ver la luz al final del túnel. Lo que sí no hemos visto y todavía está muy latente es la recesión, estimado. Ese tema sigue sobre la mesa y hay que ver si el próximo año se da este efecto. Sí, estimado, este último punto es el que quería tocar. Están bien los datos son favorecedores, son buenos, pero sigue siendo latente la recesión, estimado. Pareciera que estamos dando vuelta en círculos, pero la recesión tiene que llegar porque es parte del ciclo económico, no se puede evitar. Los datos son favorecedores para que el 2023 pueda existir este repunte de la economía y algunos factores externos no se salen de control, que hemos visto que nos ha sorprendido muchísimo. Hace un año ni pensar que hubiera una guerra o que fuera a iniciar una guerra, inició una guerra. Y la guerra se ha extendido y se seguirá extendiendo. Habrá que ver también si en pleno invierno los rusos no le aprietan un poco más a Europa con la intención de sacar ventaja de la guerra, no lo sabemos. Pero bueno, por ahora los factores externos están ahí como un satélite, pero están de cierta forma controlados, entre comillas, si podemos decirlo así, o están literalmente dormidos, si lo podemos más bien mencionar de esta forma, porque en cualquier momento los rusos pueden dejar de exportarle gas a Europa y hacer que los precios se disparen o hacer alguna otra maniobra que pueda afectar la economía. Yo creo que también Occidente está siendo prudente porque saben a la perfección, estimado, que provocar a Rusia en esta época del año, donde va a comenzar el invierno, puede desatar los precios del gas exorbitantemente cuando la demanda de gas en Europa va a comenzar a ser fuerte por el invierno. Entonces yo también siento que Occidente está siendo prudente al no provocar más a Rusia. Hay datos, por ejemplo, de Italia, donde los italianos en protestas le exigieron al gobierno no intervenir más en la guerra y el gobierno dejó de suministrarle armas a los ucranianos. Entonces, son eso que en algún momento mencionamos. Al final de cuentas, los efectos de la guerra los están pagando los europeos, estimado, y los europeos no les interesa estar en una guerra que al final ni siquiera es de ellos, más allá de esa solidaridad del continente. Creo que al final está siendo contraproducente y se están dando cuenta de ellos porque les pega en el bolsillo. Pareciera que hasta maquiavélicamente Vladimir Putin supo cómo hacer, pues no empáticamente a los europeos de su guerra, pero al menos sí buscar la forma en cómo afectarlos de otra manera para que le exigieran a sus gobiernos pues que se dieran y dejen de intervenir en la guerra con Rusia. Y bueno, pasando en este término, estimado, hay una nota interesante sobre el criptomercado y esta compañía FTX que hace algunas semanas habíamos hablado sobre la quiebra de FTX. Pues el día de ayer martes,
fue arrestado el CEO, el que habría sido el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas, acusado de ciertos cargos que los nuevos directivos hablan de incluso algunos activos que pudieron haber sido robados por este CEO, estimado, algo que puede ser polémico porque de por sí el criptomercado ha sido un tema para muchos gobiernos polémico y que inclusive en algunos casos se ha tocado en algunos organismos internacionales el que se tenga que prohibir, por ejemplo, las criptomonedas en algunos países o darle o tener aún ese estigma. Pues con estas notas pareciera que avivan más la regulación de los gobiernos hacia el criptomercado y creo que no le abonan mucho. Y creo que también hay otro factor que me llama la atención que pareciera ser que estas exchange como FTX, que en algún momento fue muy confiable, pues pareciera que se convierten como lo que en algún momento fue la burbuja de Internet. Si bien sí hay activos, sí hay flujo de efectivo, lo cierto es que de tanto es el riesgo que han colocado los activos de las personas que han puesto su dinero en estos exchanges, que pues prácticamente se vuelven números en una pantalla sin liquidez como tal, estimado, y esto también viene a avivar un poco a que esta pueda ser una burbuja que pueda reventar en cualquier momento. Así es, estimado, lo dices bastante claro. FTX, bueno, ya arrestaron a este director, ¿no? Que también fue muy polémico porque salió a decir muchos twitters y así, justo antes de la quiebra, como que él ya se esperaba algo. También fue el que programó la puerta trasera por donde sacaron los activos. Entonces, la verdad, con esas fallas no me sorprendería que efectivamente haya robado o haya hecho algo. Incluso por ahí se hablaba que FTX había movido varios activos ya de cuentas porque se esperaban esto. Entonces fue muy polémico, fue muy mala noticia, la verdad. Y lo dices, FTX estaba creciendo, su director tenía muy buena relación, parecía que iban a conseguir incluso eh, eh, no legal, bueno, sí legalizarlo, pero regular el criptomercado, se veía claro, estaba en las discusiones, parecía que apoyaba, pero al final, pues resultó ser lo contrario. O sea, parece que no se puso no quería ayudar, solo estaba buscando el beneficio propio y por ahí, pues no va la cuestión, sino hay que estar ayudando, hay que ayudar al criptomercado. Algo aquí que me gustó mucho es que después del golpe de FTX, que fue tan duro, tan profundo, parece ser que el criptomercado se estabilizó, incluso antes de que grabáramos, estábamos justo platicando y revisando el precio del Bitcoin, cómo iba ante esta noticia que estaba saliendo, y no, el Bitcoin no se tambaleó, o sea, las criptomonedas ya se tambalearon suficiente al parecer, o sea, el mercado ya fue golpeado y demás, pero hasta ahí, o sea, ya esta noticia el criptomercado lo toma como tal. También lo hemos dicho, es un mercado volátil, con momentos fuertes. Fue una mala noticia, el criptomercado podrá recuperarse, vamos a ver, ¿no? Tiene cuestiones, tiene que aprenderse a adoptar la tecnología, tiene que hacer que la tecnología se utilice, tienen que quitarle el consumo tan fuerte de luz que tienen, todo ese tipo de cosas para salir adelante, pero pues van por el camino correcto, estimado. Creo que están buscando la forma y eso es lo importante, que como lo están haciendo, pueden llegar a buen puerto, pero sí, o sea, aquí lo importante es que a este exdirector de FTX, le caiga el peso de la ley, pague por los errores que cometió, pero del mismo tiempo que ayude. Él estuvo adentro del criptomercado, que diga qué se necesita para que el criptomercado explote. O sea, yo sé que vive de la no regularización, pero regularizar el que se puede utilizar como método de pago a donde vayas, por todos lados, demás. No creo que ese tipo de cosas, que él decida apoyar al criptomercado, si es que está interesado y realmente le interesa el criptomercado, o solo hizo FTX para ganar mucho dinero, robárselo, y si lo cachaban, ni modo, y si no lo cachaban, pues vivía con esa cantidad de dinero. Yo no lo sé, solo él lo sabrá, pero ojalá se pueda llegar a buen puerto con esta detención, estimado. Sí, estimado, creo que eh,
si tiene que rendir cuentas ante la justicia, porque es el gobierno de los Estados Unidos quien ha pedido su arresto se da en las Bahamas. Se había rumorado de que en algún momento cuando se dio la quiebra pretendía huir hacia Sudamérica, hacia Argentina. Creo que pues no, al menos no lo hizo, o no alcanzó a hacerlo, no alcanzó a irse a Argentina, pero había rumores de que este individuo pretendía huir hacia Sudamérica. Pero vuelvo a lo mismo, estimado. Creo que sí es una exchange que es importante. Ojalá que se logre estabilizar en cuanto como empresa, porque es como hablar de un banco, estimado. Al final es como hablar como un banco de inversión, pero del criptomercado. Creo que el criptomercado debe de limpiar la imagen de las exchange, no de las criptomonedas, porque como tal los inversores confían en la exchange. Las criptomonedas están obviamente en un entorno que es especulativo y que puede llevar a que los precios se vayan al suelo por noticias de este tipo. Luego está el rumor o está este fantasma de que puedan existir muchas criptomonedas, que sí las hay, que son prácticamente nada o que no tienen un verdadero valor. Y creo que esto también le abona demasiado a la desconfianza. Creo que las exchanges que son grandes deben de ayudar a que el criptomercado se fortalezca y también sacar a todas esas monedas, esas criptomonedas que no tienen un verdadero valor, estimado, porque ahí es donde se va a generar la burbuja, como pasó en el 2000 con las empresas de internet que no tenían, no, o sea, no producían nada y tenían un valor multimillonario hasta que los inversores se dieron cuenta de que prácticamente pues no producían nada. Algunas empresas de internet se fueron a la quiebra. Entonces podríamos decir que FTX no está en este entorno, pero sí abona a este entorno sombrío de un criptomercado que siempre ha estado en la mira de la regulación. Y si FTX no limpia su imagen y si las otras exchanges no ayudan a darle certidumbre a sus usuarios, va a llegar un punto en el que los organismos internacionales incluso con los bancos centrales, incluso van a tener que tomar medidas más severas o regulatorias más fuertes contra el criptomercado, y creo que se perdería esa esencia que ya se tenía ganando durante mucho tiempo. Y al final pues, este concepto del blockchain en la economía podría verse pues, quebrantado, dolido, lastimado, y creo que eso es lo que menos se espera. Así es, estimado, pero eso es muy bien. El error fue el exchange, no las criptomonedas. Eso hay que dejarlo muy claro, que el público lo entienda, que lo revise. Sigue siendo un mercado volátil, no por eso más seguro o menos seguro, pero sí que venga una regulación hacia los exchanges, no hacia las criptomonedas, y creo que esto puede ayudar muchísimo al desarrollo de esta nueva tecnología, estimado. Así es, estimado. Pues interesante toda esta parte. Ojalá que se sepa más en los próximos días de cuál fue el motivo real del arresto, si fue por la quiebra, si es porque haya alguna acusación seria de los nuevos directivos. Esperemos que sea un caso interno, pero que quede claro que no son las criptomonedas, sino que son pues las exchanges que están generando esta desconfianza, y que otras exchanges grandes pues les quede como una elección de que deben de darle certidumbre a sus clientes. Estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, donde te pueden encontrar con esta información y más consejos sobre finanzas personales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como en Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí estoy publicándoles muchos temas, muchas noticias y demás para estar al día con las noticias financieras, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco porque hayas estado con nosotros aquí en Radio Nicolaita, a través del 104.3 de FM y a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Hasta la próxima, estimado. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros
Nos escuchamos la próxima semana ya. Pareciera que podría ser nuestra última emisión del mes de diciembre y la última emisión del año. Y pues bueno, nos escuchamos a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y a través del podcast. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.